¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Infinite en el cual vamos a ver cómo va a funcionar todo el tema de la clonación. Pero antes de nada, si aún no lo estás, te invito como siempre al Discord oficial de Monster Infinite, donde vas a encontrar toda la información y toda la ayuda que necesites. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas unirte simplemente haciendo un clic. Y una vez dicho esto, vamos con toda la información de la clonación en Monster Infinite. Lo primero que tenemos que saber es que la clonación va a requerir 5 días para que nuestro monster nazca. Como vemos aquí, una vez que empecemos la clonación, estará 5 días en la incubadora y una vez pasados los 5 días, nos aparecerá un huevo que podremos abrir. Aquí nos dice que durante estos 5 días no podremos saber las estadísticas que va a tener el monster que va a nacer. Una vez pasados los 5 días abriremos el huevo y ya tendremos nuestro monster completamente adulto y podremos ver todas las estadísticas, todos los atributos, los skills y todo lo que va a tener nuestro monster. Para poder clonar en Monster Infinite vamos a necesitar 2 padres. Cada uno de ellos va a tener una dominancia del 37,5% y después ya entrará en juego el R1 y el R2. El R1 tendrá un 9,3% de dominancia y el R2 un 3,1%. Lo máximo que vamos a poder clonar un monster van a ser 4 veces. Va a estar prohibida la clonación entre familiares y vamos a necesitar el token STT para poder clonar. Aquí nos dice que cuanto mayor sea el contador de clonación de nuestro monster, más tokens STT nos va a costar clonarlo. Y nos dicen que esto aumentará prácticamente el doble cada vez. O sea que si empezamos por ejemplo con la primera clonación y nos cuesta por ejemplo 50 STTs, la segunda clonación nos costaría casi 100 STTs, la siguiente nos costaría casi 200 y la última nos costaría prácticamente 400 STTs. Después tendremos también las mutaciones, igual que en el Axie Infinity, sin embargo aquí van a cambiar un poco. Tendremos un 28% de chance de tener 0 mutaciones, un 37% de tener una mutación, un 23% de tener 2, un 8,5% de tener 3, un 2% de tener 4 y ya los siguientes serán probabilidades muy bajas. Así que en el Monster Infinite hasta 3 o 4 mutaciones podría ser bastante probable que tengamos al clonar nuestros monsters. Por lo tanto esto significa que seguramente va a ser bastante difícil conseguir monsters puros clonando, ya que entre 2 y 3 mutaciones es probable que tengamos bastantes veces. Pero bueno, todo esto habrá que ir viéndolo cuando salga el juego y se ponga todo esto en marcha y podamos ponerlo en práctica. Y por último vemos los 2 tipos de monsters que vamos a poder tener, los Chrono Zero monsters y los Soulbone monsters. Los 2 tipos de monsters se van a poder clonar con algunas diferencias. Los Chrono Zero monsters, que van a ser los más caros, van a empezar con el contador de clonación en 0 de 4 o en 1 de 4, dependiendo de cómo nos haya salido el monster. Y el precio para clonar será mucho más bajo que el precio para clonar los Soulbone monsters. Una vez clonados los Chrono Zero monsters podremos venderlos en la tienda, mandarlos a otra wallet y hacer todo lo que queramos. En cambio con los Soulbone monsters empezaremos con el contador de clonación en 2 de 4, o sea que máximo podremos clonar 2 veces cada monster. Y como empezarán con el contador 2 de 4, nos saldrá mucho más cara la clonación, ya que como hemos visto antes, cada vez que aumenta el contador de clonación, aumenta también el coste del STT más o menos el doble. Una vez clonados los Soulbone monsters, y aunque los Soulbone monsters cuando los compremos no podremos venderlos, ni tradearlos, ni llevarlos a otra wallet, ni hacer nada de nada, los monsters que consigamos de la clonación sí que podremos tradearlos, sí que podremos venderlos en la tienda y sí que podremos mandarlos a otras wallets exactamente igual que si fuera un Chrono Zero monster. Así que esto sería básicamente toda la información que tenemos ahora mismo sobre cómo va a ser la clonación en Monster Infinite. Más adelante haré un vídeo con los árboles de reproducción que podremos tener en Monster Infinite, así que si estás interesado no te olvides de suscribirte al canal, dejar un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.